Bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos, amigos, qué gusto estar con ustedes en esta maravillosa hora. Creemos que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y nos da el privilegio de poder comunicarnos a través de este medio maravilloso. Estoy por aquí estacionado en un lugar y meditando en algo que quiero compartir con ustedes. Algo que tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad como padres. Estamos iniciando, hoy fue el primer día de escuela y estaba meditando en eso, pensando en la responsabilidad que tenemos como padres, en la responsabilidad que de alguna manera cuando asumimos la responsabilidad, valga la redundancia, de tener hijos. Dios confía en nosotros, nos confía y nos da a nosotros la capacidad de poder formarlos. Es un desafío y una responsabilidad inmensa de lo que es tener que formar a nuestros hijos y formarlos bien. Yo quisiera compartir con ustedes un pensamiento lo que venía pensando y algo que los textos que venían a mi mente. Espero que les sirvan a usted y de alguna manera esta palabra pues traiga un aliento a nuestras vidas. Así que yo quiero compartir este Deuteronomio capítulo 6, el libro de Deuteronomio capítulo 6. Hay algo bien revelador aquí que dice la Escritura. La palabra del Señor nos asigna la responsabilidad a nosotros como padre y dice Deuteronomio 6, el versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! Cuando de alguna manera nosotros leemos esta palabra, conocemos este principio, tenemos un desafío extremadamente enorme, porque Dios demanda, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, y Dios desea que nosotros los formemos bien. Tenemos que equipar a nuestros hijos para enfrentar un mundo con muchas dificultades, con mucha tentación, con mucha perversidad, con mucha maldad, con muchas cosas que de alguna manera atentan contra la vida de nuestros hijos. Entonces, como padres no podemos quedarnos de alguna manera quietos sin hacer nada o simplemente supliendo, porque a veces los padres tienen un concepto equivocado de que solamente es comida, ¿verdad? Comida, darle lo que piden para que mantenerlos contentos, comprarles el mejor Nintendo de la moda, el mejor teléfono, porque si no se enojan los niños o se trauman. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios y ve el consejo que Dios da, el mandamiento, la exhortación que Dios nos da, luego dice qué es lo que tenemos que hacer. Se lo digo por experiencia, porque a Dios gracias quiero darle, porque ya Dios me dio el privilegio de criar a mis hijos, en el sentido de que todavía sigo, pero ya mis hijos todos son ya mayores de edad. Incluso tengo una hija casada. El menor tiene 18 años, está próximo ya a cumplir los 19 ahora en febrero, en algunos meses. Entonces, tuve el privilegio de poner en práctica este principio y ahora tengo el honor de ver a mis hijos servir al Señor, de no apartarse del camino de Dios. Cuando conocí el Evangelio, cuando conocí esta palabra, la Biblia dice en en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en el camino,
y cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, ¿en qué camino lo tengo que instruir yo? ¿En cuál camino? No en el camino y en los valores del mundo, no educar a mi hijo a base de refranes, sino bajo los valores y los principios del reino de Dios, que traen mejor garantía. No queremos desmeritar a la gente que estudia, a la gente que de alguna manera, como se dice, se quema sus pestañas estudiando quizás psicología, quizás otras cosas para poder educar, y a lo mejor hacen un buen trabajo. Pero estamos hablando de algo que produzca mayor garantía, y son los valores y los principios de Dios. Entonces Dios nos da unas instrucciones específicas a cada uno de nosotros. Las instrucciones que Dios nos da está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, el versículo 5. Primero Dios comienza diciendo que le enseñemos a nuestros hijos qué es lo prioritario, quién es prioridad en nuestro hogar. La Biblia dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto está hablando de prioridad, esto está hablando de enseñarle a nuestros hijos quién es primero. Primero no es la comida, primero no es papá, primero no es mamá, primero no es el Nintendo, primero no es el juego, primero no es lo que consideramos importante para nosotros, hablando así de cosas materiales. Bíblicamente, lo primero, lo prioritario que debemos de enseñar a nuestros hijos es que deben de aprender a amar a Dios. Esto nos habla de que en tu hogar tú tienes que involucrar a Dios en tu hogar. Cuando tú le abres la puerta a Dios en tu hogar, entonces tu hogar va a tener dirección, tus hijos van a tener dirección, y les enseñará, dice la Biblia, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. O sea, tienes que enseñarles que Dios es prioridad, que cuando es el momento de ir al lugar donde somos alimentados espiritualmente, donde tú les das un tiempo donde les enseñan la palabra, donde te reúnes con ellos como en ese altar familiar, un tiempo de reunión familiar, allí le transmites este principio. Aquí el que manda en esta casa es nuestro Dios, y son los valores, son los principios de Dios los que van a guiar este hogar. Entonces, mientras son bebecitos, pues buscas algún mecanismo en los cuales, mientras son virgen en cuanto al cerebro, no, el niño tiene mucha credibilidad en sus papás mientras es niño. Ya cuando son adultos, pues comienzan a hacer sus preguntas y sus cosas. Pero cuando es niño, hay una función muy importante y un poder muy importante que tiene papá y mamá. Entonces, enseñarle quién es prioridad en la casa, quién es, por así decirlo, quién es el que manda en la casa, cuáles son las reglas que vamos a seguir dentro de casa para que funcione. Entonces le enseñas a tu hijo a amar, así como le compras juegos, también involucra, le compras una Biblia, le compras libros, películas cristianas, para que ellos puedan entender. Y así lo estás equipando para enfrentar ese mundo allá afuera que siempre los invita para que violen los valores y los principios establecidos en la palabra. Ahora, luego viene el compromiso. ¿Cuál es el versículo 6? El versículo 6 de Deuteronomio 6:6. Ahora viene otra demanda para nosotros. Ya el versículo 5 nos habla de quién es primero, eso enseñas a tus hijos. Luego el versículo 6, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. O sea, le está diciendo a los papás, antes de enseñar las palabras de Dios, las tienes que llevar primero a tu corazón. En otras palabras, tienes que ser ejemplo, no de palabras, sino de hechos, de acciones. Porque las palabras conmueven, pero el ejemplo es el que arrastra. Es decir, yo puedo aprender a nivel de conocimiento muchas cosas de la Biblia, pero si tus hijos no ven ejemplo, si tus hijos no ven obediencia, van a tener simplemente información. Es como, le voy a dar una ilustración o un ejemplo para que usted entienda. Es como si en la escuela le enseñaran, bueno, mandas el niño a la escuela, ahora que estamos en el tiempo de escuela, mandas tu niño a la escuela, un bebecito,
Entonces apenas están aprendiendo las letras. Allí tú le enseñas al niño, allí le enseñan al niño la letra A, un ejemplo, la letra A, digan todos A y le hablan todo una hora, 2 horas o 3 horas de la letra A. Le hablan de la letra A, de la letra A, de la letra A, de la letra A, la letra A, la letra A. Y entonces cuando ya va a la casa el niño, ¿qué le enseñaron, mi hijo? Oh, me enseñaron la letra A. ¿Y cómo es la letra A? Muéstreme. No, yo no sé. ¿Por qué? Porque le hablaron de la letra A, pero nunca le mostraron un ejemplo. Es decir, ahora cuando le enseñan la letra A, entonces se la hacen en plastilina, se la hacen que la recorten en un papel, se la muestran. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un niño puede saber decir la letra A, pero no conocer la letra A, porque el ejemplo es el que queda grabado en el corazón, no simplemente las palabras. Entonces le doy este ejemplo, es que usted le puede decir a su hijo, palabras y lo conmueven y quizás aprende, pero no obedece. Como hay padres que están fumando con el cigarrillo en la boca y diciendo, mi hijo, no haga esto porque esto es muy malo. Pero no entiendo, papá. O sea, si es tan malo, ¿por qué lo estás haciendo? Porque es más fácil poner a obedecer a otros que obedecer a uno mismo. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, y estas palabras que te mando estarán primero sobre tu corazón, sobre el corazón de los padres, de la mamá, del papá. O sea, lo que tú le vas a imponer a tus hijos, primero tiene que estar en tu corazón. Vamos mi hijo, no diga mentiras. Mi hijo, hábleme la verdad, sea honesto, sea transparente. Usted sabe que lo que más me molesta a mí es que usted me diga mentiras. Oh, pero el niño ha escuchado que usted, cuando llega el que le va a cobrar, dígale, mi hijo, vaya, dígale que no estoy. O te escucha diciendo mentiras, pero o sea, no coordina lo que estás enseñando dentro de casa con lo que estás diciendo. Entonces, cuando las palabras de Dios están primero en tu corazón, va a ser mucho más fácil enseñar a nuestros hijos y ellos van a entender con mayor facilidad, ellos entenderán perfectamente. Luego dice otro principio, el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que vas a repetir? Esto. El amor a Dios, los principios, los valores. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, tienes que sacar tiempo dentro de casa. Tienes que sacar tiempo. En casa, saca tiempo. Pero es que llego cansado del trabajo. ¿Y cómo hago? Yo lo que quiero es dormir y descansar y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Los padres llegan cansados y obviamente quieren descansar. Es válido que descansen, pero cada uno, sus hijos se encierran en sus cuartos. Entonces la televisión, las computadoras, el internet, el teléfono, educa a tu hijo mientras tú duermes y descansas. Y después pasan los años y dice, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Que mi hijo me salió así. Que descansaste mucho. Descansaste tanto que descuidaste tus hijos. Descansaste tanto que no te interesó qué veía en la computadora, ni qué amigos tenían, ni con quién testeaba, ni a la hora que llegaban. No estuviste pendiente de tu hijo dentro de casa. No, lo único que llegaste es, pero es que, ¿qué les hace como hacemos los padres, verdad? Los padres que de alguna manera no conocen los principios de Dios, dice, pero a mi hijo no le falta nada, ¿cuál es el problema? Nunca le ha faltado nada y yo he trabajado fuerte, bien fuerte para que mi hijo nunca le falte nada como a mí me faltó. Y el papá está ahí dándole los mejores gustos a su hijo. Pero no se trata, la educación es simplemente suplir. Se requiere enseñar y repetirle los valores de Dios. La Biblia dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. O sea, saca tiempo en tu casa. Andando por el camino. O sea, tienes que sacar tiempo para tus hijos. No es simplemente porque a veces los padres sacan tiempo con ellos, ponen a jugar los niños. Y ellos se ponen a jugar se ponen a jugar con el teléfono, a mirar otras cosas, pero no buscan el momento para de alguna manera
cada salida tiene un sentido espiritual. Hablarles, aprovechar en cada momento, soltarles un principio. Dice andando por el camino, luego dice al acostarte. También hay un tiempo donde se le enseña a orar. Hay un tiempo cuando ya se va a acostar, donde tú cubres a tu hijo, donde oras por tu hijo, donde le dices, papi, es tiempo de orar al Señor. Recuerda que debes amar a Dios con todo tu corazón. Vamos a orar juntos. Y luego dice, y cuando te levantes. Esto es extraordinario. Y dice, y cuando te levantes. O sea, Dios de alguna manera nos está dando unos valores y unos principios tan importantes como que nos cubre y nos da la garantía que si hacemos eso es lo que dice Proverbio 22:6, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Al acostarnos, en el camino, en la casa, cuando se levante. Pero ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la necedad está ligada al muchacho, pero la vara de corrección lo apartará de ella. Las repetirás constantemente, hay que repetirlas. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así como colocas cuadros de tu hijo, vamos a comprarle a mi hijo Batman, vamos a comprarle el Hombre Araña, a Superman, los monstruos, y le llenan los cuartos de todo, que las tortugas ninja, y le llenan los cuartos. ¿Cuántos versículos hay en el cuarto de tu hijo para que él pueda memorizar? ¿Cuántas instrucciones bíblicas hay para que él aprenda y él pueda repetirlas? Todo eso nos ayuda. De eso se trata, de escribir en los postes de la casa, dice la palabra, en las paredes. Antiguamente los israelitas amarraban lo que se llama como filaterías en las manos, con cajitas y pergamino donde habían porciones bíblicas y las colocaban también en la frente como una cajita, la amarraban para memorizar. Yo no le invito a que le haga filaterías o cajitas a su hijo, que se las amarre aquí. Estamos en otra dispensación, pero sí debe de usted enseñarle y escribirle, darle un versículo, ponérselo ahí en su cuarto y le dice, papi, repita ese versículo, apréndaselo. Esto va a bendecir mucho nuestra vida. Y por último, quiero decirles algo. Para aquellos que dicen, bueno, ¿cuánto daría yo por haber escuchado ese consejo cuando estaba más mis hijos estaban bien pequeños, pero ahora están muy grandes? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ahora tu joven, sí, pon a tu hijo a ver este video y dile, mira, hay un consejo que te quiero dar. Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Cuando uno es joven, uno piensa que su Dios es la juventud. Uno nunca se imagina que va a envejecer con tanta rapidez. Y cuando llegan los años grandes, donde comienza a decir, wow, ¿por qué no aproveché el tiempo? Joven, tú que estás viendo este video, es la oportunidad para que tú busques a Dios en medio de tu juventud. Dale a Dios tu mayor fuerza, tu mayor esfuerzo, y Dios te bendecirá grandemente. Y a nosotros, los padres, vamos a trabajar. A ellos les va a tocar enfrentar muchos desafíos. Ya recuerde que ya no permiten orar en las escuelas. Sacaron a Dios de las escuelas y ahora están tratando de involucrar, que son los niños los que tienen que escoger el sexo. Ya no es si nace hombre o si nace mujer, no, que ellos tienen que escogerlo, lo que les guste. Imagínense cómo estamos. ¿A dónde vamos a parar, como se dice? Pero es necesario que nosotros vamos a la palabra y ella nos va a dar dirección. Así que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos. Yo te doy gracias por este privilegio que tú me concedes de transmitir esta verdad y transmitir estos principios y estos valores. Esta palabra maravillosa que nos hace tanto bien. Bendigo cada persona que está viendo esa programación, a cada padre, a cada madre. Los bendigo en el nombre de Jesús y tú les darás sabiduría para poder educar a sus hijos. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien, bendiciones. Le habló su amigo y pastor Fabio Castañeda aquí desde Houston, Texas. Bendiciones, bye bye.